Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal Amartesano. El día de hoy tengo una súper invitada, la licenciada Beatriz Hernández Soastegui, y ella es abogada y nos va a hablar de un tema muy interesante y muy relacionado con todos los temas que hablamos en el canal. Bienvenida, Betty. Muchas gracias, Eli. Gracias. El tema del que les vamos a hablar el día de hoy es los mecanismos para la atención de la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, antes de continuar con el video, quisiera platicarles un poquito acerca de la trayectoria de Betty para que entiendan un poquito acerca de cómo el contexto y la visión que ella tiene. Ella tiene estudios como abogada por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en litigación oral, cuenta con estudios de maestría en Evaluación Social de Proyectos por la Universidad Autónoma, capacitación en Derechos Humanos con perspectiva de género y es doctorante en Derecho. Tiene más de 21 años de experiencia en instituciones de justicia, incluyendo la Fiscalía del Estado de Jalisco y la Secretaría de Seguridad de Jalisco. Fue directora del Instituto de Profesionalización de la Fiscalía General del Estado. También se desempeñó como directora de lo consultivo en la Dirección General Jurídica en la Jefatura de Gabinete del Estado de Jalisco de diciembre del 2018 a diciembre del 2021. Y actualmente funge como coordinadora de la OPD, Red de Centros de Justicia para las Mujeres, desde el año 2022. Bienvenida, Betty. Muchas gracias. Gracias por invitarme. No, al contrario. Y bueno, en este canal hablamos muchísimo y tratamos de visibilizar muchísimo las violencias, sobre todo en el ámbito de la pareja, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que en México tiene una crisis en tema de feminicidios y queremos visibilizar sobre todo a las personas que son víctimas y que pueden estar con algún narcisista o con algún perfil violentador, a que se hagan conscientes de estos patrones y puedan salir del ciclo de violencia. Entonces, esta entrevista se me hace súper importante porque en el consultorio siempre surgen las dudas del tema legal, del tema jurídico, y en México ya tenemos varios años, hasta donde me enteré, que hubieron sentencias y que ahí tú me vas a ilustrar, y que esas sentencias permitieron que las mujeres ya tengan acceso a ciertos tipos de centro, a ciertos tipos de atenciones, a ciertos protocolos, pero bueno, yo no soy la experta, tú platícame porque tú sí eres la experta en este tema. Gracias. Pues bueno, en México ya existen diferentes mecanismos para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género, por razón de género. Entonces, bueno, esto tiene un antecedente muy, muy largo. A nivel internacional ha habido pues mucho activismo previo a tener una normatividad o tratados internacionales que regulen este tipo de mecanismos. Pues existe una historia muy, muy larga de la lucha feminista, de la lucha por visibilizar la igualdad entre mujeres y hombres y de la lucha por lograr las mismas oportunidades y derechos de las mujeres, que tiene antecedentes pues desde cientos de años atrás. Pues los primeros indicios, pues está Olympe de Gouges, que hizo el similar de la Declaración de los Derechos del Ciudadano, pero en mujer, de la ciudadana, y por hacer este acto por ahí de 1791, que fue la declaración de hecho que permitió la Revolución Francesa. Ella hizo el similar, pero para las mujeres, y por este acto, pues ella fue degollada en la plaza pública. Y bueno, así podemos mencionar muchísimas mujeres que pues dieron los primeros avances y la lucha porque se visibilizara a las mujeres para tener los mismos derechos y oportunidades. Bueno, después de toda una lucha por un activismo que proviene de una lucha feminista que alzaron la voz, pues poco a poco se fue cocinando y formulando un marco normativo a nivel internacional, comenzando más o menos el primer tratado internacional que empezó a tener esbozos de la igualdad entre mujeres y hombres fue en 1948 con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que tuvo por primera vez, no mayoría, sino tuvo un grupo de mujeres que participaron dentro de la redacción de la declaración, y fue por estas mujeres que los primeros esbozos de la redacción ya no se menciona como la frase el hombre, como si fuera la universalidad entre seres humanos, ¿no? O entre mujeres y hombres, sino que gracias a estas mujeres que estuvieron ahí en el comité de la redacción fue que pidieron que no se llamara al hombre como una generalidad, o a los hombres asumiendo que ya estábamos incluidas las mujeres, sino pidieron sustituir estas frases para que se dijera seres humanos o que se dijera personas, ¿no? En lugar de decir todos los hombres tienen igualdad de derechos, no, pues que se dijera todas las personas tienen igualdad de derechos, ¿no? Este es como el primer antecedente. Y porque el lenguaje importa, ¿no? Por supuesto que importa, ¿no? O sea, durante años y años y años, todas y todos estudiamos, no sé, el bachillerato, la facultad y muchísimos niveles educativos donde leíamos libros con un lenguaje que no era incluyente y asumiendo que al decir todos, pues ya estábamos mujeres y hombres. Y bueno, si nos fijamos en las personas autoras, pues nos vamos a dar cuenta que son hombres quienes, o los autores que estudiamos de años atrás, ¿no? Comenzando por los grandes filósofos que son muy reconocidos, pero pues son hombres, ¿no? No son los filósofos griegos y romanos, etc. Bueno, entonces después de este primer tratado que ya pues puso en el foco a las mujeres un poco, pues ya vinieron otros tratados, y dentro de estos tratados, porque son bastante los que ya han tomado en cuenta las mujeres, otro importante es en 1979 se emitió la convención para prevenir Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, por sus siglas, de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por sus siglas se llama CEDAW. Entonces, esta convención es muy, muy importante porque ya habló de la discriminación que se encuentra enmarcada en un sistema en el que vivimos hombres y mujeres, y que por el hecho de ser mujer, pues existen factores que hacen que haya una discriminación. Señala ya a la cultura y a la tradición como los elementos o las fuerzas que influyen en la creación de géneros, en la creación de roles, de estereotipos, y la convención, la CEDAW, obliga a los países estados, a los países firmantes, a que ya comiencen a hacer acciones legislativas, administrativas, políticas públicas para erradicar la discriminación en contra de las mujeres. Oye, Betty, aquí quisiera preguntarte algo como en este contexto, porque, o sea, los países, hasta donde entiendo, firman de manera voluntaria. Sí. ¿No? O sea, es como si yo soy un país y llego con quien tengo que firmar, el órgano que hace o que regula estas convenciones, estas reglas, estos tratados. Sí. O sea, si yo fuera México, yo voluntariamente llego y firmo, ¿no? Entonces, lo coherente es que como yo firmé, yo lo cumpla, ¿no? Totalmente. Porque luego es lo que la gente como que no entiende. Es que ¿por qué estas leyes que con las mujeres y con los hombres no, bla, 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 X? Pero sí quisiera hacer mucho énfasis en esto porque cada país va y firma de manera voluntaria y se compromete a que va a cumplir lo que firma. Pues obviamente, ¿no? Sí. No somos psicópatas todos, pues, ¿no? Entonces, nomás como para hacer este énfasis, porque una vez que firman estos países es porque están de acuerdo y deberían cumplir esta normatividad, ¿verdad? Totalmente, Okay. sí. Nomás quería hacer énfasis con esto. Sí, y luego no, o sea, los tratados internacionales, pues no los firman todos los países, Ajá. ¿no? Son algunos. Esta convención, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, la hizo la ONU. Okay. Entonces, firman y se emite el tratado en 1990
79 y fue hasta 1981 que México se adhiere y firma este tratado, porque luego a veces los países entran posterior a la emisión del tratado o de la convención, es así, o a veces hasta se salen, ¿no? Algunos países que luego por las noticias uno se da cuenta de que no, que tal país ya se salió de la convención interamericana o cualquiera, ¿no? Bueno, este tratado es muy importante porque es el que empezó a obligar a los países parte que empezaran a hacer sus acciones legislativas, administrativas, las políticas públicas para que se hicieran acciones para regular la igualdad entre mujeres y hombres y que se erradicara, se previniera, se sancionara y se erradicara la violencia en contra de las mujeres. Empieza ya ahí a hablarse de la violencia en contra de las mujeres en la CEDAW. Habla también de la violencia en contra y que es basada en el sexo. Es cuando ahí ya se empieza a hablar de la violencia por razón de género o en razón de género. O sea, por el hecho de ser mujer, entonces es una violencia de género y que está basada en estructuras culturales y tradicionales que ya forman parte de nuestra vida y de nuestras actitudes, que son discriminatorias. Después de este tratado, en 1996 se emite en el 94 y se publica en el 96 la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Esta convención es conocida como la Convención de Belém do Pará. Belém do Pará es una ciudad de Brasil en donde se llevó a cabo esta convención, donde los estados partes ahí firmaron y por eso se llama así, o se le conoce así, pero esta convención pues ya es el primer tratado internacional en materia de derechos humanos que ya habla y se focaliza completamente respecto a la violencia en contra de las mujeres. Y entonces este tratado lo organizó la OEA, la Organización de los Estados Americanos, y ya también obliga a los estados parte a pues hacer todas estas acciones totalmente focalizadas a la violencia en contra de las mujeres y ya la define como cualquier acto u omisión que cause daño o lesión o incluso la muerte y que cause daño psicológico, físico y sexual. Ahí ya vienen tres tipos que ya los menciona. Tres tipos de violencia. Ajá, tres tipos de violencia que por primera vez ya se analizan, se mencionan y se visibiliza sobre todo la violencia en contra de las mujeres. Entonces, estos tratados que menciono son muy importantes porque la CEDAW, que es la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación, es la causante o por la cual México crea la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. ¿Sí? Porque la CEDAW habla mucho de la discriminación, o sea, de visibilizar la discriminación que por un sistema cultural y tradicional ya existe en la sociedad y que esto forma patrones y roles y estereotipos. Entonces, de allí nace, atendiendo a esa obligación que tiene ese tratado, es que nace y México pues crea la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y gracias a la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, la Convención de Belém do Pará, es por lo cual tenemos una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y que ahí hay que hacer mucho énfasis en que si es una ley, se debe de cumplir. Digo, para ti es muy obvio, para ella es muy obvio porque es abogada, pero si ya es una ley, se tiene que cumplir. Tú puedes estar de acuerdo o no con la Constitución, puedes estar de acuerdo o no con el Código Penal, puedes estar de acuerdo o no con esta ley, pero si es ley, se debe de cumplir. Y si no lo quieres cumplir, tendrías que tratar de influir en los gobernantes para cambiar la ley, pero no se vale, no es válido no cumplirla. O sea, sé que estoy como redundando, pero como es para una audiencia en general y que no, y sobre todo porque lo que vivimos día a día cuando platicamos de estos temas pero ¿por qué hay una ley especial para las mujeres? ¿Pero por qué hay centros de justicia especiales para las mujeres y no para hombres? O sea, esto se da por este tema histórico de que hubo discriminación, se da en la ONU, se da a través de instituciones internacionales,
y los países que son parte son los países que voluntariamente firman y que lo van a aplicar a su país. Así ¿verdad? es. Sí, totalmente. De hecho, sí hay mucho cuestionamiento de por qué hay para las mujeres, por qué se hacen instituciones para mujeres, por qué se hace una ley para las mujeres, por qué. Bueno, el fundamento o la explicación es por una deuda histórica que existe en la cultura, en la sociedad, en nuestras costumbres, en nuestra ideología, en la tradición, que por milenios y milenios, bueno, hay una teoría que establece que esta brecha de género comenzó cuando empezó la propiedad privada. Entonces, de ahí que... De hecho, hay un libro muy bonito de Carlos Marx y Federico Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, donde narran las tribus previas que hay antes de que nazca el Estado, y la mujer tenía otro rol. Totalmente era igualitario. Sí. O sea, antes se supone que a partir de la agricultura, cuando comenzó la era del cobre o de los metales, cuando se empezaron a trabajar los metales, es cuando ya empezó una se empezó a hacer la brecha de género y se empezó a desequilibrar la balanza, porque previo a eso, cuando la humanidad estaba en la época de la recolección y de eso, los roles eran igualitarios, sí. ¿No? Y no obstante que las mujeres pues sí tenían por nuestra propia biología y naturaleza el tema de tener hijos y de concebirlos, pero los cuidados y las actividades eran repartidas de manera igualitaria. Uh-huh. Pero cuando empieza la era del cobre o de los metales, y que esta actividad comenzó a tener un esfuerzo físico mayor, al igual que la agricultura, y este esfuerzo físico por la propia biología, los hombres lo empezaron a desempeñar, pues empezaron a tener una actividad diferente a la actividad que se tenía en casa con los cuidados de las hijas y los hijos. Y entonces, a la hora de que los hombres salían de la casa a hacer estas actividades y las mujeres se quedaban, el hecho de ya existir el cobre y los metales que generaron a su vez las monedas y el dinero, y que los trabajos empezaron a tener una remuneración, o los servicios, se empezó a hacer el concepto de servicios. Uh-huh. Y al existir una moneda que remuneraba ciertos servicios como la agricultura, como la carpintería, como el trabajo de los metales, etcétera, estos trabajos eran remunerados, mientras que los trabajos dentro de casa se dejaron no se remuneraron con estos metales o este dinero, y ahí empieza la propiedad privada, porque si ya tienes una remuneración con un metal, con un dinero, con una moneda, pues entonces tú ya puedes empezar a adquirir servicios y a comprar propiedades, y la persona que no adquiere una remuneración, a pesar de que también realice trabajos, pues no puede empezar a entrar a este sistema de propiedad privada. Y entonces ahí empezó a hacerse la brecha de género, y a que las mujeres se les viera que su trabajo estaba en casa, pero no a llamarlo trabajo, más bien que les tocaba estar en casa cuidando de las hijas y los hijos, mientras que la pareja o el hombre salía a la actividad social. Y a la hora de salir a la actividad social, a la siembra, a la agricultura, a la carpintería, o a todo este tipo de actividades, se empezó a formular pues la toma de decisiones para las comunidades, uh-huh. La política, o sea, cuando se toman las decisiones para organizar a la comunidad, pues ya estamos hablando de política y de toma de decisiones, de poder, de la estructura. ¿Y quién está tomando esas decisiones? Pues los que están afuera. ¿Y quiénes están afuera? Pues los hombres. Y entonces empezaron a formular la normatividad para la comunidad, las leyes, los libros, la filosofía, las actividades que se hacen fuera de casa, mientras que adentro pues nada más uh-huh. Tocaba cuidar a las hijas y los hijos sin remuneración alguna, a pesar de que sí era un trabajo, como anteriormente al metal también era un trabajo, pero no había uno que era remunerado y otro que no. Empieza esa brecha de género, y debido a esto pues se invisibiliza que la mujer está trabajando
y que también está siendo violentada, porque entonces ya incluso se le ve como parte de la casa, de la propiedad. De hecho, hubo épocas en donde a la mujer se le consideraba como propiedad del hombre y que ella entonces, por ende, no tenía derechos a la toma de decisiones, a la toma o a escribir, o a educarse, o a socializar en el exterior. Y empieza una violencia invisibilizada. Incluso se les impone a la mujer en esa etapa la monogamia, pero se le impone a la mujer, no al hombre. Sí. Al mismo tiempo surge, porque lo que les interesaba a los hombres era saber a qué hijos les iban a heredar los bienes y las vacas. Entonces se le impone, o sea, también el tema sexual cambia, se le impone la monogamia y los famosos calzones de castidad a la mujer. Sí, y de ahí que se nos haga muy normal, y hasta la fecha, porque está tan interiorizado en nuestra cultura, en nuestra educación, que venimos arrastrando de años y años y milenios, que hasta la actualidad, o sea, bajo esos estereotipos que se fueron formulando por la costumbre, se nos hace fácil juzgar a que una mujer tenga o haya tenido diferentes parejas o muchas parejas, de diferente forma que juzgamos a un hombre que ha tenido o tiene o tuvo muchas parejas o diferentes parejas, y de allí que podamos tener y seguir con estos estereotipos y estos roles, ¿no? Entonces, pues sí, las mujeres se quedaron acá en lo privado y los hombres empezaron a actuar en lo público, y bueno, de ahí viene todo. Y luego también, ya debido a que el hombre sí tenía remuneración, pues entonces empezó a adquirir propiedades, y de allí seguimos arrastrando una deuda histórica, porque hay estudios, no puedo dar cifras ahorita, pero donde la mayoría de las propiedades del mundo pertenecen a los hombres, y una minoría de las propiedades del mundo pertenecen a las mujeres. Qué interesante. Porque ahí estamos hablando del poder y del desequilibrio que hay entre los géneros, los sexos. Y entonces, si yo tengo poder, tengo el dinero, y aparte asumo que yo, debido a que tengo una remuneración, tengo más poder que tú, que no tienes remuneración, ¿no? Invisibilizando si trabajas o no en casa. Pues entonces la sociedad empezó a ver que quien tenía más derechos eran los hombres, porque tenían el poder de comprar propiedad privada, de decidir, de todo, y de ahí empiezan a fortalecerse más las violencias hacia las mujeres, que no tenían literalmente ni voz, ni voto, ni dinero, ni propiedades, ni nada, y estamos estructuralmente bajo un sistema diferenciado, y pues hay una balanza desequilibrada de poder. Entonces, la explicación del por qué instituciones para mujeres, por qué leyes especiales para mujeres, por qué, para poder cerrar esta brecha de género que comenzó hace milenios y milenios, y que estructuralmente ya está incrustada en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Si de verdad, o sea, si hiciéramos instituciones como para hombres y para mujeres, pues entonces estaríamos nuevamente siguiendo esta balanza desequilibrada, y lo que necesitamos es cerrarla y lograr una igualdad. En el momento en el que exista una igualdad, pues entonces ya no va a haber necesidad de hacer instituciones para las mujeres o leyes para las mujeres, ¿no? Y que me encantaría que dijeras, porque me lo has mencionado en algunas pláticas, esta diferencia entre igualdad y equidad. Sí. Que seguramente muchos de ustedes ya vieron algún dibujito donde está una persona que es más alta encima de un banco, y está un niño en una barda con una escalera mucho más alta para ver al lado de una cerca, ¿no? De una barda. Pero tú, cuando hemos platicado de este tema, me haces mucho énfasis en que una cosa es la igualdad y otra cosa es la equidad, que es lo que se necesita, ciertas acciones que se necesitan para lograr esa igualdad, que es la equidad. Totalmente, sí. Lo que se busca, o sea, obviamente el feminismo y la lucha en contra de la violencia de las mujeres, pues persigue ambos objetivos, la igualdad y la equidad, ¿no?
Pero, por ejemplo, yéndonos a las convenciones, ¿no? La CEDAW, que hablaba de la discriminación en contra de la mujer, y la de Belém do Pará, que habla de la violencia en contra de las mujeres, establecían a las naciones firmantes que hicieran actividades afirmativas, acciones afirmativas. Que ese es un concepto que a mí me voló la cabeza, que no entendía, y que después de una capacitación que me dieron en temas de violencia y género, lo entendí. Platícanos qué son las acciones afirmativas. Porque eso es lo que le hace ruido a mucha gente que puede ser machista o que a lo mejor está intentando entender este tema del género, de las violencias, pero que le suena como a injusticia. Sí, a desequilibrio y a desigualdad, Ajá, ¿no? a desequilibrio y a desigualdad. O sea, el hecho de que hagan un centro para mujeres, pues sí, dicen es que es injusto, que no están buscando la igualdad las mujeres, no, o sea, no entiendo, ¿no? Sin embargo, como les decía, estas dos convenciones o tratados internacionales obligan a los estados parte o a los países a hacer acciones afirmativas para lograr el empoderamiento de las mujeres. O sea, va directo a necesitas empoderar a las mujeres para cerrar la brecha de género. Entonces, las acciones afirmativas son aquellas que van específicamente para empoderar a las mujeres, como ejemplo, las políticas públicas, como por ejemplo los centros de justicia para las mujeres. Esta es una acción afirmativa, en donde está específicamente dedicada al empoderamiento de las mujeres con el objetivo de cerrar la brecha de género o el desequilibrio. Es como si les dieran a las mujeres, o si nos dieran, una escalera más grandota, y a lo mejor los hombres tienen una escalera más chiquita, pero tienen una escalera más chiquita porque ellos ya están en un nivel donde necesitan solamente esa escalera, y nosotras para llegar a ese nivel necesitamos esa escalera grandota. Totalmente, sí. Parece que nos están dando más cosas, parece una injusticia a favor de las mujeres, pero en realidad es una acción que hace que apenas se empiecen a equilibrar. Se empiece. Apenas en ciertas cosas. Es nada más pensar en que durante casi toda la humanidad, imagínense, desde la época del cobre, ¿no? Y de la creación de los metales, que el género, o sea, los hombres tenían más privilegios y los tuvieron durante milenios y milenios y milenios y milenios. O sea, milenios y milenios, casi toda la humanidad, donde los hombres, por nacer hombre, o sea, si nacías hombre, ya, o sea, te tocó el sexo privilegiado, ¿no? O sea, no, y de hecho así es, o sea, si tú ves en las famosas revelaciones del sexo del bebé que nacen y que hay lo azul y lo rosa y tal, si nace hombre es como que, ¡wow! ¡Qué padre! ¡Qué felicidad! O sea, le tocó los privilegios del mundo a su favor, ¿no? Las leyes a su favor, la educación a su favor, la política a su favor, el poder de decidir a su favor, el poder de mandar en su casa, porque pues ahorita ya hay más información en la sociedad, ¿no? Pero tú y yo de niñas todavía era muy común escuchar la frase el jefe de la familia es el hombre, porque es el que lleva las monedas, el dinero. Entonces, y decir la jefa de la familia, pues no, casi estabas blasfemando, ¿no? Si lo decías de esa manera, ¿no? Entonces, si te toca ser hombre, pues ya se te abre el mundo entero, lo tienes a tu favor, porque además las leyes, la medicina, los libros, la filosofía, las ideologías estaban formuladas por hombres para hombres. O sea, un hombre que hacía leyes, porque antes los congresos eran solamente de hombres, cuando se le iba a ocurrir que las mujeres deberían de tener más opciones en el tema de los cuidados y la maternidad, pero para poderlo compaginar con su trabajo, ¿no? Sin embargo, las mujeres también necesitamos las mismas oportunidades para trabajar, pero que nos consideren nuestra biología, igual que los hombres también es necesario, ¿no? Entonces ahí viene el término de igualdad y equidad. O sea, sí queremos leyes igualitarias y equitativas, sin embargo, no es lo mismo. La igualdad busca que hombres y mujeres tengamos, o que todas las personas tengamos los mismos derechos y oportunidades. Hombres, mujeres, o quien se asuma de cualquier sexo, ¿no? Y de cualquier género, de cualquier género, de cualquier sexo, todas y todos, todas las personas
Todas, todes, todas, todos. todos y todes tenemos los mismos derechos y oportunidades, los mismos derechos para trabajar, los mismos derechos para estudiar, las mismas oportunidades para salir, para tomar decisiones, etc. Eso es la igualdad. Y la equidad es tomar en consideración las características o necesidades de cada persona, sea niña, niño, adulta, adulta mayor, adulto mayor, de cierto peso, de cierta enfermedad, o sea, todas las características deben de ser tomadas en cuenta para tener algo equitativo y los estados, los países están obligados a que su normatividad, sus instituciones, sus acciones, todo lo que haga sea equitativo, se considere, si eres mujer, pues vas a tener diferentes necesidades al hombre. Es como tener un pastel y que le vas a dar una rebanada a una niña de 2 años, pero también le vas a dar una rebanada a un señor de 40 años. Pues no le vamos a dar la misma rebanada a ambas personas porque ambas personas tienen diferentes características, ¿no? Ese es un ejemplo. Y otro ejemplo respecto a poder cerrar la brecha de género es que imaginemos que el tema de las personas de color, ¿no? Que fueron sumamente discriminadas durante muchos años y lo siguen siendo. Sí. Y que existía incluso la esclavitud destinada solamente para este tipo de personas. En el momento en el que por fin se hicieron decretos o tratados donde ya los liberaron y dijeron, listo, ya eres libre, ahora tienes las mismas oportunidades que todas las demás personas. Pues sí, pero durante milenios esa población estuvo limitada a tener propiedades, a tener un nombre, a tener derechos, a tener oportunidades. Entonces, es como si después de todos esos años y milenios, tú asumieras que tienes las mismas oportunidades, nada más porque un decreto ya dice que eres libre, y entonces va a tener la misma trayectoria que tuvo una persona blanca y que ya generó empresas y que ya generó riqueza y que tiene propiedades, va a tener las mismas condiciones, nada más porque un decreto dice que es libre, pues no. Y es también otro ejemplo similar, es como si tuvieras a dos personas a punto de iniciar una carrera para correr. Y ya se mueve el banderín y detienes a una mientras que la otra sale corriendo y sale corriendo y sale corriendo. Y ya que lleva 10 kilómetros avanzados, sueltas a la otra. Ambas están sueltas y ambas están corriendo, ¿no? Entonces, allí, pues es necesario, nivelar, ¿no? La otra salió hace 10 kilómetros. Claro. Entonces, no vamos a medir con la misma vara a la persona que acaba de salir ahorita y que acaba de obtener la misma oportunidad y los mismos derechos de la otra persona. Entonces, es por eso que las acciones deben de ser afirmativas y deben de ser equitativas, buscando la igualdad de género.